Bueno, entonces vamos a empezar con el último tema, que es infecciones del ojo, del oído y de los senos paranasales. Como les dije en la anterior clase, este tema solamente tiene parte teórica, no tiene práctica porque generalmente el médico no necesita un estudio de laboratorio para poder dar el diagnóstico, sino es un estudio clínico o de radiográfico, o como en el caso de los senos paranasales, que es la sinusitis, ¿no? Pero siempre el bioquímico tiene que saber que existen estas infecciones y que debemos conocer en el caso de que el médico pida un análisis cómo proceder. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las infecciones del ojo. Como vemos, este es un ojo que está con infección, ya que vemos secreción purulenta, ojo rojo. Infección de oído, este es un oído que tiene infección, sale secreción purulenta. E infección de los senos paranasales. Ustedes saben que los senos paranasales están acá a los lados de la nariz, y los senos frontales que están en la frente. Entonces, cuando se llenan de pus estos senos, se llama sinusitis. Entonces, vamos a empezar primero con la infección en los ojos, ¿ya? Entonces, el ojo, ustedes saben que 5/6 partes del ojo se encuentran dentro de la órbita ósea. Es esta parte de acá. ¿Ven lo que estoy marcando? Sí, doctora. O sea, que la mayoría del ojo se encuentra dentro de la órbita ósea. Solamente un sexto, que es esta partecita que estoy marcando aquí, es la que nosotros vemos del ojo y está en contacto con el medio ambiente externo, o sea, está expuesta a una infección, ¿no? Está expuesta a una infección. Es la parte de la córnea, de la conjuntiva, ¿no? Y que se puede inflamar. La parte de los párpados, que se puede infectar. Este es un ojo normal, limpio, sin ningún microorganismo, sin ninguna infección ni inflamación. Este ojo normal tiene microbiota normal. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Estafilococo epidermidis, que se encuentra en toda la parte de la piel. También pueden haber lactobacillus, entre los más frecuentes de la microbiota del ojo, de un sexto de la parte que está en contacto con el medio ambiente externo. Menos frecuentes son el Propionibacterium acnes, el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, enterobacterias y estreptococos. Pero todos esos podemos encontrar. Ahora, cuando encontramos microorganismos que producen cuadros clínicos que nos puede llamar la atención, que sea diferente a lo que hemos visto, un ojo sano, como vemos acá. Ay, ya se me fue. Este es un ojo sano. Cuando vemos algún signo o síntoma que puede ser diferente a ese ojo sano, decimos que estamos ante un proceso infeccioso. ¿Cuáles son las infecciones de los ojos? La blefaritis, que es la del párpado. Todo el mundo sabe qué es párpado. La conjuntivitis, que es de la conjuntiva del ojo. La queratitis, que es de la córnea. La queratoconjuntivitis, que es una mezcla de la córnea con la conjuntiva del ojo. Y la endoftalmitis, que es del humor acuoso, humor vítreo. Vamos a empezar con la primera infección, que es la blefaritis. ¿Qué es la blefaritis? Fíjense acá, esto es el párpado superior e inferior. ¿Cómo lo ven este párpado? Está inflamado, hay una infección, está irritado, siente prurito el paciente, es decir, picazón, se enrojece, está con eritema, siente ardor,
y pueden formarse costras en los párpados por el prurito que produce al rascarse. ¿Quiénes producen esta blefaritis? Pueden ser bacterias, virus o los piojos. Las bacterias entre los más comunes el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, que es microorganismo de la microbiota, pero que puede proliferar y producir infección. Dentro de los virus, el virus del VHS que produce vesículas en los párpados, ¿no? Y luego dentro de los piojos tenemos el virus, o que es los piojos Pityrius pubis, que es un ácaro, que es el que se encuentra que es el piojo, que puede habitar en esta región de las pestañas en personas desaseadas y producir infección. Entonces, entre los más comunes, las bacterias, los virus, el virus del herpes simple, ¿no? Y el Pityrius pubis, que es un hongo, un parásito, perdón. También existe blefaritis crónica, es decir, que dura más tiempo. Entonces, todo el tiempo el paciente está con su ojo rojo, su ojo hinchado, y aquí vemos los ácaros que aparecen en las pestañas, ¿no? Si nosotros hacemos, son como liendre, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio microscópico de este material que está acá en la parte de nacimiento de las pestañas, que producen inflamación del párpado porque pica, produce prurito, que el paciente se rasca y lo inflama. Entonces vamos a ver los ácaros como el Pityrius pubis, ¿no? La segunda infección es la conjuntivitis. Esta es la más común, que es una infección en la conjuntiva del ojo. Aquí está el iris, que es la parte de adentro, el negrito del ojo, y la conjuntiva es la parte blanca del ojo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente está infectado? Como vemos aquí abajo, el ojo, la parte de la conjuntiva, aparece rojo, eritematoso, y puede salir un líquido, un exudado inflamatorio, que cuando es así transparente puede ser un virus, y cuando es purulento, como pus que sale del ojo y que produce, cuando uno despierta, amanece con los ojos pegados por este líquido, puede ser bacteriano. Dentro de las bacterias tenemos al neumococo, el Haemophilus influenza. Uno bien común es el Haemophilus aegyptus. En épocas de epidemia, el Haemophilus aegyptus es uno de los más importantes causantes de infecciones bacterianas como la conjuntivitis. En los neonatos, y hemos visto eso en bacteriología, que la Neisseria gonorrea puede producir conjuntivitis neonatal, cuando la madre tiene cervicitis gonocócica y el niño nace por parto, entonces sus ojitos se contaminan y puede producir la conjuntivitis neonatal, lo mismo que la clamidia trachomatis, en madres que tienen cervicitis, ¿no? Infección en el cuello de útero y el niño nace por parto normal. Dentro de los virus tenemos adenovirus, que es autolimitada, pero es bien contagioso. Los enterovirus que producen una conjuntivitis hemorrágica aguda. Luego tenemos la queratitis, que es la infección de la córnea, ¿no? De la córnea. Generalmente esto ocurre después de un traumatismo, es decir, de un golpe. Los síntomas son dolor del ojo, se disminuye la visión, puede haber exudado o no haberlo. ¿Y quiénes son los que producen esta infección? Hay bacterias, el Staphylococcus aureus, el neumococo, en la mayoría de los casos bacterianos, la Pseudomonas aeruginosa. Es muy común la Pseudomonas aeruginosa en pacientes que usan lentes de contacto. Eso hemos visto en bacteriología cuando hemos avanzado Pseudomonas. Pacientes que usan lentes de contacto, el lente de contacto se sacan en la noche para dormir y lo colocan en un líquido. Y ese líquido puede que se infecte y entonces produce la infección que vemos como acá, una secreción verdosa. Los virus del herpes simple y hongos como el Fusobacterium o el Aspergillus.
Aquí tenemos la queratitis producida por el virus y aquí la queratitis producida por un hongo como el Fusobacterium, el Aspergillus. Luego tenemos la queratoconjuntivitis, que es una infección de ambas, de la conjuntiva y de la córnea, o sea, toda esta parte blanca del ojo y la parte de la córnea, ¿no? Que es lo que rodea la parte negrita del ojo. Entonces, los síntomas son disminución de la visión, puede o no puede haber exudado, y también tenemos a las mismas bacterias, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, que producen la queratoconjuntivitis neonatal. Son los mismos agentes que producen la queratitis, que es la infección de la córnea, y de la conjuntivitis, ¿no? Ahí tenemos la queratoconjuntivitis. Y por último tenemos la endoftalmitis, que es una infección del humor acuoso o vítreo, generalmente por traumatismo, por un golpe o por diseminación de una bacteria o de un microorganismo que se encuentra en otro lugar y por medio de la sangre va a ir hacia el ojo. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor al mover los ojos, disminución de la visión, puede llegar a la ceguera. Las bacterias son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, casi los mismos, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa es muy común produciendo estas infecciones. Virus del herpes simple, el citomegalovirus, el virus del herpes zóster. Entre los hongos tenemos la Candida albicans, el Aspergillus, el Cryptococcus. Y en los parásitos tenemos al Toxocara canis en personas que tienen mucho contacto con perros enfermos, ¿no? Ahí tenemos la endoftalmitis. Entonces, ¿cómo se producen estas infecciones que hemos mencionado? La queratitis, la conjuntivitis, la queratoconjuntivitis, la endoftalmitis, se producen porque fallan nuestras defensas. ¿Por qué? Si el ojo está expuesto, ¿por qué no tenemos estas infecciones? Porque tenemos defensas. Aunque no crean, las pestañas actúan como mecanismos de defensa. Ustedes han visto que cuando entra un elemento extraño, por reflejo cerramos el ojo, ¿no? Los párpados tratan de eliminar todas esas sustancias extrañas. La lisozima IgA, que es una inmunoglobulina que trata de eliminar anticuerpos de las bacterias. La esclerótica y la córnea. Y las infecciones a través de la sangre o a través de los senos paranasales. Cuando hay infección en otro lugar, puede ir a través de la sangre hacia ese lugar. O si no, a través de una infección, paciente que tiene sinusitis, por ejemplo, en los senos frontales o en los senos paranasales, por la proximidad que tiene hacia el ojo, puede producir la infección. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Ya les dije que muy raras veces van a pedir los médicos estos análisis, pero cuando piden, por ejemplo, el más común es el caso de conjuntivitis. Se tiene que, generalmente es un ojo el que se encuentra enfermo, el otro está sano, ¿ya? Se extrae con un hisopo el material purulento de la superficie del saco conjuntival, especialmente de esta parte del ángulo interno del ojo, ¿ya? Y se debe sacar muestra tanto del ojo enfermo como del ojo sano. O sea, de los dos ojos, por separado, se tiene que cultivar en diferentes agares, en agar sangre, agar chocolate, agar maconque. ¿Por qué cultivamos del ojo sano? Porque sabemos que tenemos microbiota. Entonces, en el ojo sano, en el cultivo del ojo sano, solo va a crecer la microbiota. En cambio, en el cultivo del ojo enfermo, además de la microbiota, va a crecer el patógeno. Entonces, el que está por demás, decimos, ese es el causante de la conjuntivitis, ¿no? Y en el caso de la queratitis, que es una infección de la córnea, aquí no tenemos que sacar muestra los bioquímicos. El oftalmólogo es el que extrae el raspado de la córnea con una espátula de platino y se siembra en agar sangre, en agar chocolate, en saburó, en tioglicolato.
Y los virus, el material de la córnea se transfiere a los medios de transporte. En el caso de la endoftalmitis, igualmente no toma la muestra el bioquímico, sino el oftalmólogo, con un raspado a través de una espátula de la córnea de la parte anterior y posterior del ojo, ¿ya? Y en el caso de los párpados se obtiene la muestra con hisopo. Entonces, una vez que se obtiene la muestra o que llega la muestra de parte del médico, hay que hacer una tinción de Gram, una tinción de Giemsa, para ver si hay bacterias como los polimorfonucleares, los mononucleares, si es bacteriana, entonces va a haber predominio de mononucleares, de polimorfonucleares. En cambio, si es viral, en el diferencial va a haber predominio de los mononucleares. En el caso de que se sospeche de Clamidia trachomatis en un recién nacido, se tiene la técnica de teñir con anticuerpos monoclonales o una inmunofluorescencia directa, tiñendo con fluoresceína. Bueno, en el caso de la inmunofluorescencia directa, vamos a observar al virus del herpes simple o al virus al citomegalovirus. En el caso de las mebas, que son parásitos, vamos a ver un examen en fresco donde vamos a observar los trofozoitos. Luego cultivamos en medios de cultivo como el agar sangre, el agar chocolate y el McConkey. ¿Para qué? El agar sangre para los cocos gram positivos, el chocolate para Haemophilus influenza, Haemophilus aegyptus o las neiserias, y el McConkey para bacilos gram negativos. ¿Cómo interpretamos el resultado? Hemos sembrado de los dos ojos, ¿no es cierto? El ojo enfermo y el ojo sano. Entonces, si un cultivo desarrolla en el ojo infectado y no infectado, el microorganismo puede no ser la causa de la infección. Es decir, no puede crecernos en el ojo sano un microorganismo patógeno, pero en el caso de que el microorganismo crezca solamente en el cultivo del ojo que está enfermo, entonces probablemente ese sea el causante de la infección. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a ver infecciones del oído. Normalmente el oído debería ser límpido, ¿no? Como en este caso que tenemos un oído infectado con secreción. Bueno, esta es la anatomía del ojo, del oído, se divide en tres regiones. Esta es el oído externo, que está en la parte en contacto con el medio ambiente externo, que está en contacto con la oreja. Luego tenemos el oído medio, que es esta parte. Este oído medio no tiene ningún contacto con el oído externo, ¿no? No tiene ningún contacto, más bien está separado con el tímpano, está separado con el tímpano. Y luego tenemos el oído interno. Entonces, generalmente cuando nos llegan a nosotros los análisis de oído, cuando hay una infección en el oído externo. Y de ahí sí podemos tomar muestra. Donde no podemos tomar muestra es del oído medio y del oído interno, porque si hay infección en el oído medio, entonces el que tiene la muestra, que toma la muestra es el otorrino, porque tiene que obtener mediante punción. Ya nosotros no podemos meter hisopo hasta acá. Bueno, el oído también tiene microbiota. Es similar a la del ojo, Pneumococos, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, enterobacterias. A veces puede haber pequeña cantidad de Pseudomonas aeruginosa o cándida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del oído? Puede ser la otitis externa cuando afecta a esa porción externa del oído, o otitis media cuando afecta al oído medio. En ambos casos puede ser aguda, quiere decir de corta duración, y crónica, que ya está mucho tiempo con la otitis. Entonces, ¿cómo se producen estas infecciones? En el caso de la otitis externa, puede ser por un traumatismo local. Por ejemplo, en los niños es muy común que se metan lápices, que les pique la oreja y se metan lápices, entonces están metiendo, pueden perforar el oído, ¿no?
o se meten otros cuerpos extraños, presencia de cuerpos extraños que pueden producir infección, o el exceso de humedad en el caso que mucho estemos en el agua, ¿no? Que vamos a ver el caso ahorita. La otitis media también puede ser aguda o crónica, pero aquí no llega de afuera los gérmenes, puede llegar desde el mismo adentro, puede ser por anomalías anatómicas o fisiológicas de la trompa auditiva, permitiendo que bacterias de adentro de la nasofaringe puedan llegar a infectar el oído, ¿no? Llegan al oído medio, que no tiene ningún contacto con el exterior. Aquí tenemos la otitis externa aguda. Generalmente se llama otitis del nadador. Pueden estar involucrados aquí el estafilococo aureus, el streptococo piógenes, pero la más común es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Es el oído del nadador, donde se produce en la ¿por qué la pseudomonas aeruginosa es la más común? Porque a la pseudomonas le encanta el agua. Y si en esa piscina o se bañan en un estanque donde no hay tratamiento de agua con cloro, crece esta bacteria pseudomonas que le encanta la humedad, ¿no? También en el oído externo, en forma crónica, está producida por pseudomonas aeruginosa, pero también por anaerobios, ¿no? Generalmente cuando salen del oído medio, hay una infección en el oído medio, entonces puede producirse infección en el oído externo. Esta otitis media aguda, es decir, la que dura poco tiempo, está producida por bacterias como el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza y los virus sincitial respiratorio y el virus influenza. La otitis media crónica, que es la parte, el oído medio, que es el que no está en contacto con el medio externo, más bien está separado del oído externo con el tímpano, con la membrana del tímpano, acá. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los microorganismos más causantes de otitis media crónica? Así como también aguda, los anaerobios, ¿no? Los anaerobios, porque aquí a este lugar no llega oxígeno, entonces ellos proliferan. ¿Cómo se hace la toma de muestras? Si es otitis externa, limpiar el conducto auditivo con un bactericida suave antes de introducir el hisopo para disminuir la microbiota que se encuentra acá. Entonces lavamos un poco para encontrar solamente al microorganismo patógeno. Se introduce el hisopo, pero con mucho cuidado, solamente hasta la parte del oído externo. Cuidado con perforar el tímpano para obtener la muestra de secreción. El otorrino es el que va a sacar, ya hemos visto, ¿no? La toma de muestra en la otitis externa, ya hemos visto. En el caso de la otitis media, el otorrino es el que obtiene el material después de una perforación de tímpano mediante tímpanocentesis, es decir, por punción para obtener el material de ese lugar. Y las muestras deben transportarse en anaerobiosis porque dijimos que los anaerobios son los más comunes de la infección. Bueno, y como cualquier examen, se hace un examen directo, la tinción de Gram y cultivamos en los agares, ¿no? Que ya dijimos. PCR también se puede hacer, es la técnica más sensible, más específica que nos detecta el germen causante. Luego tenemos infecciones de los senos paranasales, es decir, frontales y los senos que están alrededor de la nariz, nasales. Entonces sabemos que estos senos paranasales, como la mastoide, son cavidades llenas de aire. O sea que al sacar una placa radiográfica debería verse negrito, ¿no? Los senos paranasales son estériles, no hay microorganismos, pero está tapizada por epitelio respiratorio, es decir, que cuando hay una infección en la nariz o cuando hay una infección en el ojo o en el oído, entonces fácilmente puede ir hacia los senos paranasales. Pueden infectar los senos paranasales, produciendo sinusitis, que puede ser sinusitis aguda, que dura poco, generalmente es secundaria a un resfrío o gripe, es autolimitada, es decir, así como viene se va, puede durar 3 semanas. ¿Cuáles son los síntomas? Exudado nasal,
sensación de presión sobre las áreas de los senos faciales, tos y un tono de voz que indica infección y fiebre. La sinusitis crónica dura más tiempo. Es cuando la sinusitis aguda persiste por el tiempo y alcanza un estado crónico donde ya las bacterias colonizan y no responden al tratamiento con antibióticos. Entonces aquí la bacteria está encerrada, se puede decir, y la única forma que el médico cura es haciendo una cirugía o drenaje de ese material purulento. Las complicaciones que pueden presentarse es que de ahí se disemine hacia la órbita del ojo para producir infecciones en el ojo o hacia el cráneo produciendo meningitis o al cerebro. Bueno, la patogenia, ¿cómo llegan los gérmenes aquí a estos lugares si no tienen contacto con el medio ambiente externo? Son complicaciones de los microorganismos que ya están allá adentro. Es decir, puede aparecer secundario a un resfrío o a una gripe, ¿no? Generalmente también las infecciones de los dientes pueden contaminar a los senos nasales y frontales. ¿Cuáles son los principales agentes? Los mismos. Adultos jóvenes, Haemophilus influenza, neumococo, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis. Y en los niños, el Haemophilus influenza, el neumococo, la moraxella y el rinovirus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en laboratorio? El diagnóstico es clínico, ¿no? El médico es el que ve que el paciente puede tener sinusitis por los signos o síntomas. Entonces pide una radiografía, los antecedentes, una resonancia magnética. En el caso de que quiera saber qué microorganismo es el que está produciendo esa sinusitis, debe mandar una muestra al laboratorio, pero el que toma la muestra es el otorrinolaringólogo. Saca una muestra de los senos paranasales, ¿ya? De los senos paranasales. Saca una muestra por punción y manda al laboratorio para su respectivo análisis. Bueno, eso serían las infecciones de ojos, oídos y senos paranasales, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, les voy a poner este video para que les quede más claro hasta que se termine el tiempo. Ya en 9 minutos se va a terminar el tiempo y la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, una membrana muy delgada que cubre la parte blanca del ojo y la parte interior del párpado. La conjuntivitis es muy común debido a que la conjuntiva está expuesta continuamente a microorganismos y agentes ambientales que pueden causar infecciones o reacciones alérgicas. Puede ser aguda o crónica, dependiendo de la duración de la enfermedad, la gravedad de los síntomas y el tipo de organismo o agente involucrado. Puede afectar a uno o a ambos ojos, y si es causada por una infección, puede ser transmitida muy fácilmente a otras personas con el contacto físico cercano, sobre todo entre los niños cuando están en la escuela o en la guardería. La conjuntivitis puede ser causada por una infección viral, como un resfriado, por infecciones respiratorias agudas, u otras enfermedades como el sarampión, el herpes simple o el herpes zóster. Los síntomas incluyen malestar en uno o ambos ojos, enrojecimiento, hinchazón de los párpados y secreción acuosa, amarilla o verde. Los síntomas pueden durar de varios días a 2 semanas. La infección por adenovirus, sin embargo, también puede causar pus e irritación en los ojos. Estos síntomas pueden estar acompañados por inflamación y dolor de los ganglios linfáticos cerca del oído. La conjuntivitis bacteriana puede ocurrir en adultos y niños, y es causada por bacterias tales como los estafilococos, los streptococos y el Haemophilus. Los síntomas de la conjuntivitis bacteriana incluyen una secreción parecida al pus y unas costras en los párpados después de despertarse por la mañana. El enrojecimiento de la conjuntiva puede ser de leve a grave,
y puede estar acompañado de inflamación. Las personas sexualmente activas es posible que puedan infectarse con la bacteria que causa la gonorrea o la clamidia. Pueden darse grandes cantidades de pus y los síntomas pueden incluir intolerancia a la luz, secreción de moco acuoso y sensibilidad en los ganglios linfáticos cerca del oído, que pueden persistir hasta por 3 meses. La conjuntivitis también puede ser debida a agentes ambientales como el viento, el humo, el polvo y las reacciones alérgicas causadas por el polen o el polvo. Los síntomas incluyen comezón, enrojecimiento y una secreción mucosa. Las personas que usan lentes de contacto pueden desarrollar conjuntivitis alérgica causada por el uso de algunas soluciones oculares. Otras causas menos comunes de la conjuntivitis pueden incluir la exposición a lámparas solares y los arcos eléctricos utilizados durante la soldadura, y problemas relacionados con un drenaje inadecuado de los conductos lagrimales. Para determinar si tiene conjuntivitis, su médico le examinará los ojos para buscar signos propios de conjuntivitis. También revisará los factores causantes, como condiciones del tracto respiratorio superior, alergias, enfermedades de transmisión sexual, infecciones por herpes simple y exposición a otras personas con conjuntivitis. Puede ser útil saber si el oficio del paciente puede ser la causa. Por ejemplo, en el caso de las personas que se dedican a la soldadura. Las pruebas de diagnóstico, por lo general, no se indican a menos que falle el tratamiento inicial o si se sospecha de una infección por gonorrea o clamidia. El tratamiento depende de la causa. En todos los casos, las compresas calientes aplicadas en el ojo afectado varias veces al día pueden ayudar a reducir el malestar. Si la conjuntivitis es debida a una infección viral, especialmente si es debida a adenovirus, se trata aplicando compresas calientes sobre el párpado y usando ungüentos antibióticos para prevenir las infecciones bacterianas secundarias. Si tiene conjuntivitis viral causada por un herpes, debe ser referido a un oftalmólogo. Frecuentemente se prescriben esteroides en combinación con terapia antiviral. En los casos de conjuntivitis bacteriana, el médico puede prescribir un ungüento antibiótico para los ojos o gotas oculares que contienen sulfacetamida de sodio para aplicar a diario de 7 a 14 días. Si después de 3 días la condición no mejora, llame a su médico, ya que las bacterias implicadas pueden ser resistentes al antibiótico utilizado o que la causa no sea bacteriana. Para los casos de conjuntivitis causada por gonococos, el médico puede prescribir una inyección de ceftriaxona y aplicar una pomada antibiótica que contiene eritromicina o bactracina 4 veces al día durante 2 a 3 semanas. Las parejas sexuales también deben recibir el tratamiento. Para el tratamiento de la infección por clamidia, el médico le puede recetar una pomada que contiene un antibiótico llamado eritromicina para aplicarla 1 o 2 veces al día. Además, la eritromicina oral o la terapia con tetraciclina puede estar indicada para 3 a 4 semanas. Una vez más, las parejas sexuales también deben recibir el tratamiento. La conjuntivitis alérgica se puede tratar, si es posible, eliminando la sustancia alérgica del entorno y mediante la aplicación de compresas frías en los ojos y la administración de gotas para los ojos de 4 a 6 veces al día durante 4 días. Además, los antihistamínicos pueden ayudar a aliviar el picor en los ojos. Bueno, eso era, chicos, lo que quería compartirles. No sé si ha quedado claro. Si tienen alguna pregunta. Está claro, doctora. ¿No tiene ninguna pregunta? Porque ahorita ya se acaba el Zoom. No, doctora, no hay ninguna pregunta. Bueno, chicos, entonces con esto habríamos terminado ya el programa. Esperando dar el examen que desde la próxima semana ya van a empezar a dar, ¿no? Sí, doctora. El 11 comienza. Yo, por ejemplo, bacteriología práctica voy a tomar ya la próxima semana. Los exámenes prácticos estamos tomando ya la próxima semana.
Por eso yo les decía, si ustedes quieren dar aparte práctica y teoría, o dar uno solo, no sé, ¿qué es lo que prefieren? Uno solo nomás, doctora. Solo examen, doctora, está bien. Ya, eso es lo que dijeron, ¿no? La anterior vez. Bueno, entonces esperamos nomás un solo examen. ¿Ya? Bueno, si no Doctora. tienen más preguntas, chicos. No, ninguna, doctora. Gracias más bien por la enseñanza. Bueno, gracias a ustedes por todo este semestre de aguante a la bacteriología, a la microbiología. Espero que haya sido espero que la hayan aprovechado, que la vayan a aprovechar en su internado. Hoy día estuve con unas colegas del hospital japonés y me decían, doctora, sus alumnos van a hacer el internado con su guía. Qué bonita su guía, me dijo. O sea que chicos, cuiden su guía que les va a servir hartísimo cuando estén haciendo su internado. Está súper bien explicado ahí. ¿Ya? Bueno, chao chicos, entonces nos vemos el día del examen. Ya, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego. doctora. Chicos, Hasta luego. hasta luego.